Doctor Reyes, ¿qué va a pasar en la conciliación? Ya acabamos de explicar de qué se trata ese trámite. ¿Qué va a pasar en la conciliación con el impuesto a las iglesias y con el tema de las pymes? ¿Va a cumplir Petro su propuesta de campaña de apoyar a las pymes? Eh, bueno, en este momento, como desde ya el 8 de agosto, la ley es del Congreso, ¿no? Eso es una decisión que se tomará entre los conciliadores, que se hace con el impuesto a las iglesias y la tarifa diferencial para las pymes, son como los dos temas gruesos que quedan ahí por zanjar, pero vale la pena mencionar independientemente de lo que pase con esa tarifa diferencial, hay bastantes medidas que apoyan a las pymes, ¿no? Entre ellas, y que ya están en los textos tanto de Cámara como de Senado, y que por lo tanto podemos contar con que serán parte de la ley aprobada. No, pero Tarifas usted no hable como menores. político, si usted no es político, ¿cómo va a decir que eso le corresponde al Congreso? Usted sabe que ahí el gobierno puede hacer una diferencia. No, pero lo digo, o sea, lo digo no como político ni como ninguna de esas cosas, sino que de verdad o sea, yo creo que sí en nuestro discurso público como colombianos, muchas veces le damos eh, o sea, a veces es como si votáramos para rey cada 4 años, ¿sí? Y de verdad se nos olvida que hay o sea, que hay unas ramas del poder público que son independientes y que está bien que lo sean, o sea, pues claro, el presidente tiene un gran poder, pese a en este momento que la ley esté en el legislativo, pero creo que no hay que desconocer esa independencia de los poderes. O sea, si el presidente pudiera hacer las políticas públicas que quisiera y punto, pues sencillamente la ley que radicamos el 8 de agosto sería la ley, pero no fue así, y eso está bien, porque es el trámite democrático que hay que sacar adelante. Entonces, eh, en este momento creo que los conciliadores que hacen parte de la coalición de gobierno tendrán muy en cuenta cuál es ese programa con el cual se comprometió el gobierno, pero pues este es resultado de una negociación de pesos y contrapesos entre dos ramas del poder público. Creo que, entonces por eso digo, creo que independientemente de lo que ellos decidan, sí hay unas medidas contenidas en la propuesta original y que se mantuvieron hasta el final, que son favorables a las pymes, y que son esta reducción en tarifas del régimen simple, más otras que se añadieron durante el discurso, durante el debate, con el visto bueno del gobierno, que son reducciones en una serie de sanciones para las empresas cuando reportan mal alguna cifra, que antes eran súper onerosas. O sea, por ejemplo, la información exógena que tienen que mandar los contadores de las empresas acerca de las transacciones que hace la empresa, la sanción por mandar la cédula de un cliente mal, por ejemplo. Si yo tengo que reportar que a un cliente le vendí tal cosa, o que compré de tal proveedor tal otra, yo mando la cédula de ese cliente o de ese proveedor mal, la sanción bajo el estatuto tributario aún vigente es de 0,5% del patrimonio. O sea, imagínense, uno comete 10 errores de 10 proveedores, se le va el 5% de su patrimonio, de su local, de todo lo que tiene en sus cuentas. Eso lo bajamos a media VT, o sea, como 20.000 pesos por error. Una serie de arbitrariedades y de cosas pues draconianas, excesivamente rígidas en la normatividad, que no tenían sentido, las ajustamos, y eso es un alivio muy importante a las pymes, no solo en términos de tarifa que pagan, sino de la facilidad con la que pueden ajustar errores, de la manera mucho más razonable en la que esperamos que empiecen a ser tratadas. Quiero tocar este tema tributario, pero desde un ángulo completamente distinto al del fiscalista y el abogado, etcétera, etcétera. Y es el del contribuyente. Nos hemos enseñado a ver al Estado en general y al Estado fiscalista en particular como un enemigo. Hay personas y entidades que es muy difícil amar. A la Diana es difícil amarla. No estoy proponiendo locuras. Pero digamos que lo que pediría un contribuyente sensato, y un contribuyente sensato es aquel que dice que hay que pagar impuestos porque si no, no funciona esto.
y hay que pagar los impuestos que uno le toca pagar. Ese es un contribuyente sensato. Ese no es generoso, es simplemente un ciudadano que paga. Pero ese ciudadano que paga muchas veces necesita que le ayuden. Lo que dice es, ayúdenme a pagar impuestos. Yo lo sé como pagador de impuestos y creo que debe pagarle impuestos la ciudadanía, y odio a los evasores de impuestos y no me parece simpática, por grande que sea un artista que va a el pago de impuestos. No, debe pagar impuestos también. Pero el problema es que no nos ayudan. Nos ayudaban poco antes y ahora con la cosa electrónica, bueno, eso sí es el desastre. Ahora hay que tener dos impuestos nuevos. El del tipo que lo asesora uno para el pago de impuestos, no digo para evitar ni para evadir, para pagar impuestos. Y el técnico que le dice cómo entrar y cómo salir y cómo poder conseguir un dato. ¿Ustedes no han pensado en dedicar una parte de su presupuesto a hacer menos odiosa la imagen del pago de impuestos, a que los contribuyentes podamos sentirnos ayudados a pagar impuestos? Y es que las consecuencias son muy duras, porque muchas veces es mucho más fácil conseguir un falso dato, conseguir una certificación chimba o no pagar que pagar el impuesto. A veces nos están facilitando el atajo para no pagar impuestos. Obviamente personalmente lo evito y no lo recomiendo, pero ayúdenos un poco. Es que es casi imposible que un ciudadano normal pague un impuesto. Para empezar, ya es tenebrosa la imagen de la DIAN, pero que nos ayuden, hagan una campaña de ayuda, una campaña amable para que todos paguemos impuestos. Pero es muy difícil pretender que haya gente que no se vaya en un momento dado por el camino del no pagar o por el camino del fraude si no lo dejan pagar. Es muy difícil pagar impuestos en Colombia, muy difícil por la parte electrónica, muy difícil por la complejidad de las normas, muy difícil porque entre esas normas y el contribuyente no hay sino oficinas muy importantes y muy costosas o el caos. Claro que sí, y yo creo que va más allá de una campaña, ¿no? O sea, uno puede pues abrir cuenta de TikTok y abrir, o sea, y hacer publicidad y hacer cuñas, pero en últimas, más allá de una campaña, esto tiene que verse reflejado en un acercamiento al contribuyente que esté basado en hechos, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es transformar este sistema a través del cual la gente hace su declaración de renta y paga sus impuestos. Sí, que hoy en día es ese sistema que toca borrar las cookies cada vez que uno entra a la página, que tiene que, o sea, que está en un lenguaje difícil de entender, que el sistema se cae con facilidad. Estamos trabajando para reemplazar todo eso por un sistema mucho más moderno, mucho más asequible, y lo que sucede es que esto toma tiempo. Si uno no puede, estos sistemas son sistemas grandes que tienen que ser hechos a la medida del país, y aunque ya se ha empezado la modernización tecnológica de estos sistemas, no es sino hasta que esté completamente desarrollado que se puede poner en línea. Pero desde luego que entendemos esta frustración que tiene el contribuyente. Otro problema realmente ha sido con la complicación en dar facilidades de pago, ¿no? Por eso lo que mencionaba, no solo facilidades de pago, sino en la interacción con la administración tributaria, cosas como las multas por no dar información correcta o por no haber alcanzado a pagar a tiempo, incluso cuando yo cuento todo lo que debo. Son muchas cosas en las cuales ha habido un alivio en esta reforma tributaria. No han sido las más debatidas, precisamente porque cuando las planteamos en el Congreso fueron aceptadas con mucha facilidad, pero como parte de este acercamiento, desde la DIAN vamos a empezar una campaña de divulgación de todo lo que se logró en la reforma tributaria, y vamos a aprovechar para que esta campaña también sea un proceso de escucha, a ver qué se nos quedó por fuera para poder constantemente mejorar ese servicio al ciudadano, porque en últimas el ciudadano está cumpliendo con un deber, y en general las personas que cumplen con su deber se les trata con respeto, con deferencia, y entendemos si esa no ha sido la percepción en el pasado y queremos cambiar eso. Antes de pasar a Daniel Samper Ospina, y solo porque es una notica que tiene que ver con esto, durante muchos años, cuando vivía exclusivamente en España, pagué impuestos en España. Luego escogí ser residente fiscal en Colombia
pago impuestos en Colombia. Pero la diferencia entre los dos procedimientos es colosal. En España se ha llegado a un punto en que el Estado le dice a usted, cruzando toda clase de cosas con computadores, lo que recibió, los bienes que tiene, en un momento le dice, esta es su declaración de renta. Y usted va y recibe su declaración de renta. Si no está de acuerdo, puede aportar papeles o lo que sea. Es un método mucho más amable de que la gente se acerque a pagar sus impuestos. Y es perfectamente posible con todos los sistemas electrónicos que hay. Y ahí es muy difícil la evasión. En cambio, en Colombia pago como 4 oficinas para que me salven de evadir. Esa es la situación. Bueno, le cedo a mi querido hijo que quiere pagar más impuestos. Sí, no, y Daniel, le menciono que ya están llegando declaraciones de renta sugeridas, o sea, tiene toda la razón. No sé si de pronto el próximo año haga el intento antes de hablar con todos esos contadores, de entrar a la página web de la DIAN. Ya hay una declaración sugerida. Queda por mejorar en la interfaz. Yo personalmente hice el ejercicio este año de hacer yo mismo la declaración de renta y ver los valores sugeridos. Y hay cosas por ajustar, pero vamos en ese camino. Entendemos lo importante de llegar precisamente a ese punto y creo que cuando terminemos la actualización de nuestros sistemas vamos a quedar en un nivel mucho más cercano al de España y incluso mejor que en Estados Unidos, donde la industria privada ha cooptado la creación de todo este software que lo ayuda a uno y sí le toca a uno gastarse esa plata sí o sí todos los años. Y antes de pasar a Nilson Perospina, Daniel Padre, le quiero manifestar que hace muchos años, antes de mis 10 años, era lector fiel del postre de natas en la revista Carrusel y me encantaba. Entonces, quería poder agradecerle esas lecturas de aquel entonces. Muchas gracias. No nos digas su edad, porque llegamos a la conclusión de que estoy comenzando el siglo XX. Eso amerita extensión. Extensión, sí.